Cordial saludo, mi nombre es Angie Carolina Muñoz Martínez, estudiante de segundo semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones. Estas son mis credenciales. En esta oportunidad voy a explicarles el ejercicio 5, el ejercicio experimental de la materia de Física General dictada por el tutor Hugo Hernando Díaz del grupo 305. Para esta ocasión, en este grupo vamos a utilizar las leyes de Newton. En esta oportunidad nos solicitan realizar un ejercicio con dos carros. En este caso vamos a utilizar estos dos carros de juguete unidos por una banda elástica y también nos piden que más adelantico le coloquemos una fuerza adicional a uno de los carros. En este caso vamos a utilizar esta caja que ya está pesada para que quede igual del peso de los carros. Entonces, en esta oportunidad nos piden medir las fuerzas, la aceleración de una distancia de 1 metro entre los dos autos. Entonces, para ello vamos a ver la parte teórica y en unos momentos iremos a ver la parte práctica. Entonces, en la parte teórica, la pregunta que nos hacen es, ¿la distancia que recorren los carros son más o menos igual? En esa oportunidad, para estas tres preguntas, vamos a utilizar únicamente el peso como tal de los dos autos únicamente, sin un peso adicional. Entonces, en la primera dice, las distancias que recorren los carritos son más o menos igual. La segunda dice la aceleración A1, que es el carro 1, y la aceleración A2, que es el carro 2, que adquieren los carritos deben tener valores iguales o diferentes. Y la tercera pregunta nos dicen que si las masas de los carros son iguales y recordando la segunda ley de Newton, se puede decir que la F1, es decir, la fuerza del carro 1 y la fuerza del carro 2, que la banda elástica ejerce sobre los carritos son iguales, es decir, según esta ley, las fuerzas que se aplican serían iguales o diferentes, teniendo en cuenta que únicamente vamos a utilizar el peso propio de cada uno de los autos que elegimos. Entonces, para esta ocasión vamos a ver por acá las respuestas, que ya las hemos digitado anteriormente. Entonces dice, las distancias que recorren los carritos son iguales, ya que tienen el mismo peso o masa y la misma aceleración, ya que al estar unidos con la misma liga, tienen un nodo en común, es decir, que la aceleración de la fuerza elástica para ambos carritos. Es decir, que la acumulación de la fuerza elástica para ambos carritos. Entonces vemos que F1 es igual a F2, es decir, la fuerza del carro 1 es igual a la fuerza del carro 2 al momento de hacer el choque. La B dice que las aceleraciones A1 y la aceleración A2 que adquieren los carritos son iguales y viene el por qué. Dice, ya que las masas se cancelan porque son iguales, es decir, tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2 que son iguales, vemos que tenemos masa por aceleración del carro 1 igual a masa por aceleración del carro 2, cancelamos las masas porque son el mismo peso de ambos, entonces nos quedaría que la aceleración es exactamente igual. Y tenemos por acá que las fuerzas F1 y F2 que la banda elástica ejerce sobre los carritos es. Entonces vamos a mirar. La fuerza 1 y la fuerza 2 son la misma, pero en sentido contrario. Es decir, una fuerza va hacia el lado derecho y una fuerza va hacia el lado izquierdo. Por eso es que son fuerzas contrarias, es decir, por la ley de la acción y la reacción tienen la misma fuerza, pero en signos o en sentido contrario, por la ley, pero la magnitud es la misma, perdón. Entonces tenemos que carro 1 es igual a F1 igual a menos F2, que sería la fuerza del carro 2. Ahora bien, tenemos para esta ocasión el video donde representamos lo que hemos dicho teóricamente para verlo entonces ya como tal en el video. Entonces acá podemos observar con ayuda para poder realizar el video. Allí tenemos los carros, se separan a 1 metro de distancia y el choque. Listo. En él pudimos observar que las distancias que recorren
los autos son exactamente las mismas, teniendo en cuenta que para esta ocasión únicamente se utiliza el peso como tal de cada uno de los carros. Ahora, ya teniendo el peso adicional, es decir, que ya en esta ocasión va a ir al carro 1, se le va a anexar esta fuerza y el carro 2 va a ir únicamente con su propio peso y este va a ir con doble peso. Como les decía anteriormente, la caja está pesada para que tenga el mismo peso de los carros. Para esta ocasión nos piden realizar nuevamente el ejercicio donde nos dicen de los valores de las fuerzas F1 y F2 que la banda elástica ejerce sobre los carritos son iguales. Recordando la segunda ley de Newton, ¿cuántas veces sería mayor el valor de la aceleración 2 que el de la aceleración 1? Y F dice, sean la distancia 1 y la distancia 2 las distancias recorridas por los carritos al chocar en esas condiciones. ¿En cuáles condiciones? En la que un carro tiene el doble de peso que el otro. ¿Cuántas veces de 2 será mayor que de 1? Entonces vamos a ver pues las respuestas, ¿cierto? Entonces para la D dice que los valores de la fuerza F1 y F2 que la banda elástica ejerce sobre los carritos es el doble que la F1. ¿Sí? Entonces, la F1 es el doble que la F2. Entonces, acá tenemos 2 veces por la F1, que es la fuerza 1, igual a la F2, que es la fuerza 2. Para la E, decimos que la aceleración 2 es 2 veces el valor de la aceleración 1. O dicho de otra manera, también la aceleración 1 es la mitad de la aceleración 2. Entonces tenemos que las dos fuerzas son iguales, tanto la fuerza 1 como la fuerza 2. Acá tenemos lo mismo, masa por aceleración igual a masa por aceleración, cancelamos las masas, pero en este caso tenemos en particular que le sumamos un 2 porque es el doble de la masa. ¿Sí? Ya que pues tiene el doble de peso un carro al otro. Entonces, por eso llegamos a la conclusión que la aceleración 2 es igual a 2 veces por aceleración 1. Y para finalizar, tenemos la F, dice la distancia 2 es el doble de la distancia 1, ya que como se puede evidenciar en el siguiente cuadro, que como se tiene el doble de aceleración, también se tiene el doble de velocidad y al tener el doble de velocidad se recorre el doble de la distancia. Entonces acá podemos ver la velocidad, la distancia, el carro 2 y el carro 1. Y vemos que aumenta progresivamente, ¿sí? Esto sería en 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos. Y ya acá sería con el doble de la masa, es decir, el doble de peso. Y podemos ver también en 1 segundo, en 2 segundos y en 3 segundos. Vamos a ver para esta ocasión el video que nos muestra lo que hemos estado hablando. Entonces, vamos a verlo por acá. Allí podemos ver, acá podemos ver que el carrito ya tiene su peso y este tiene únicamente el peso del propio carro. Entonces, vamos a ver. A la misma distancia y el choque. Perfecto. Entonces pudimos observar que en este caso, quien más lleva la velocidad es el auto que no tiene tanto peso, como lo mencionábamos anteriormente. Entonces ya pues con estos dos videos y con la explicación de este ejercicio, queda ya por sentado la solución del ejercicio 5, que es el ejercicio experimental. Espero les haya gustado, hayan entendido y que tengan una excelente tarde, que estén muy bien. Hasta luego.